Antes de que entres en esta historia, quiero advertirte algo, este no es un simple relato de migrantes cruzando el desierto. Es un viaje al infierno, un lugar donde el calor no solo quema tu piel, sino que consume tu alma. ¿Tienes el coraje de seguir escuchando? Porque cada paso que demos nos acercará más a las sombras, esas que no perdonan, esas que se alimentan de tu miedo. No estás solo en esta historia, sentirás que estás caminando con nosotros, que el peso del desierto también aplasta tu pecho. Pero cuidado, si decides quedarte hasta el final, las sombras podrían no dejarte ir. Síguenos, si te atreves. Mi nombre es Sebastián, y no sé cuánto tiempo ha pasado desde que comenzamos esta travesía. Todo lo que sé es que el desierto ha comenzado a consumirnos, no solo físicamente, sino también en nuestra mente. Cada grano de arena que pisamos parece susurrar nuestro destino fatal. Lo peor de todo es que nunca pensé que terminaría así. Uno no cree que las leyendas sobre el desierto sean ciertas hasta que lo vives. Pero yo lo estoy viviendo. Y cada paso que doy me lleva más cerca de algo oscuro, que nunca pude imaginar. Al principio, todo parecía tan sencillo. Nos íbamos a dirigir hacia el norte, cruzaríamos el desierto del México hacia los Estados Unidos. No habría más pobreza, no habría más sufrimiento. Solo el sueño de una vida mejor. Pero pronto, las cosas comenzaron a cambiar. El sol nos quemaba la piel. Las mochilas, que al principio eran ligeras, se convirtieron en una carga imposible de soportar. Mariana, mi esposa, luchaba por mantenerse a mi lado. Mi hijo Diego, un niño de 8 años, se quejaba sin parar, pero no podíamos parar. No había tiempo. Luego, comenzamos a escuchar los susurros. Primero, pensamos que era el viento. Pero no. No era el viento. La arena susurraba nombres, nuestros nombres. Sebastián. Mariana. Diego, voces que provenían de todas partes y de ninguna. Voces familiares, pero distorsionadas, como si las estuvieran llamando desde el abismo. Mariana se detuvo, palideció. ¿Oíste eso?, me preguntó. Quise mentirle, decirle que solo era el viento. Pero algo en mi interior me decía que no lo era. Y cuando miré sus ojos, vi el mismo miedo que yo sentía. Algo no estaba bien. Avanzamos con más cautela, pero el miedo ya se había apoderado de nosotros. Ya no era solo el calor, ni las agotadoras horas bajo el sol. El desierto ya nos había marcado, y lo peor aún estaba por venir. La primera noche fue la peor. El frío era insoportable, y la oscuridad parecía devorar todo a nuestro alrededor. Sentía como si el desierto estuviera observándonos, esperando, preparándose para tragarnos. Mariana estaba aterrada. Yo también lo estaba, pero no podía mostrarlo. Era el líder de la familia, y debía mantenerme fuerte por ellos. Pero entonces, vi algo. Entre las dunas, una figura se alzaba en la lejanía. No era humana, ni animal. No tenía forma definida, solo una sombra que se movía como un fantasma, pero con una intención muy clara. La figura se deslizaba entre las dunas con una velocidad sobrenatural. En un parpadeo, desapareció. ¿Qué fue eso?, preguntó Mariana, con la voz temblorosa. Yo no supe qué responder. No podía decirle que había visto algo que no podía describir. Pero esa sombra estaba muy cerca de nosotros. No sabíamos que apenas estábamos comenzando a entender lo que realmente significaba estar en el desierto. El tiempo en el desierto no tenía sentido. Pasaban horas, tal vez días, pero nada parecía cambiar. La gente a nuestro alrededor comenzaba a desaparecer. Uno a uno, los otros migrantes que viajaban con nosotros se desvanecían, dejándonos atrás, sin explicación alguna. Primero fue Javier. Un hombre fuerte, valiente, pero una noche simplemente desapareció. La oscuridad lo tragó. Llamamos su nombre, corrimos en busca de él, pero no había rastro. Solo sus huellas en la arena,
que se desvanecían poco a poco. Él no quería irse, no quería dejarte, me dijo Mariana, mientras intentaba consolarme. Pero algo en su voz me hizo pensar que ella también comenzaba a perder la esperanza. Las sombras seguían acechándonos, acercándose cada vez más. Sentía su presencia, incluso cuando no las veía. Eran como una enfermedad, una plaga invisible que nos estaba matando poco a poco, tanto física como mentalmente. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, me encontraba solo en la cima de una pequeña duna. Mi mente no estaba en el presente. Comencé a pensar en el pasado, en mi hermano, que había muerto cuando éramos niños. Había algo extraño en sus recuerdos. Una sensación de culpabilidad que siempre había llevado conmigo. De repente, escuché su voz. Sebastián, ven. Estoy aquí. Miré hacia abajo, y vi una figura que caminaba entre las sombras. Mi hermano, pero no el de antes. Su rostro estaba distorsionado, y su cuerpo parecía descomponerse frente a mis ojos. Te estoy esperando, hermano. Ven conmigo. La visión desapareció de inmediato, dejándome tambaleando en la arena, atrapado en mis propios recuerdos. Miré a mi alrededor, buscando a Mariana, pero no la encontré. Algo me decía que ya no estaba solo. Las sombras me rodeaban, y esta vez no me dejarían ir tan fácilmente. A medida que avanzábamos, Mariana y yo empezamos a notar algo extraño en el aire. Era como si el desierto estuviera respirando. El viento susurraba con una fuerza inusitada, y sentíamos que cada grano de arena que se movía hacia nosotros era como una mano invisible que nos tocaba. El desierto no solo nos observaba, nos estaba tocando, como si nos reclamara para sí. Diego, nuestro hijo, se había quedado extrañamente callado. Algo no estaba bien. Estaba inquieto, mirando al horizonte como si esperara ver algo. Y cuando le pregunté, solo me miró con esos ojos asustados, diciendo, «Papá, mamá, hay algo allí». Yo no sabía qué pensar. Decidí seguir caminando, pero la angustia crecía en mi pecho. Cada vez que miraba hacia atrás, el desierto parecía más oscuro, como si el sol ya no pudiera atravesarlo. El paisaje se volvía cada vez más surreal, y pronto, comenzó a suceder algo que jamás olvidaré. De repente, una voz. No era un eco, no venía de ningún lado en particular, pero sentí que me rodeaba, que se colaba en mis oídos. ¿Sabes lo que has hecho, Sebastián? ¿Sabes a qué has condenado a tu familia? Era mi propia voz, pero distorsionada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Me detuve en seco. Mariana me miraba, desconcertada. ¿Qué sucede?, preguntó. Nada, respondí con una mentira que me costaba pronunciar. Pero el miedo, el verdadero miedo, me estaba comiendo por dentro. Lo peor era que no podía escapar de esa voz, no podía dejar de escucharla. Se hacía más fuerte, más clara, cada vez más cercana. No puedes huir del desierto, Sebastián. Este es tu destino. El de todos ustedes. Esa noche, Diego desapareció. Todo sucedió tan rápido, que cuando nos dimos cuenta, ya no estaba. Habíamos montado nuestro campamento cerca de una pequeña duna. Mariana estaba intentando calmarse después del largo día, y yo trataba de construir una fogata con las ramas secas que habíamos encontrado. Pero Diego, él estaba inquieto. Salió de nuestra vista por unos momentos. Pensamos que estaba explorando, que se había alejado para ver más del desierto. Pero cuando las horas pasaron y no volvió, comenzamos a preocuparnos. Diego, llamé al principio, con una voz que ya temía, porque en mi interior sabía que algo no estaba bien. Pero las sombras no respondían. Mariana, asustada, comenzó a gritar su nombre, corriendo entre las dunas, pero lo único que oíamos eran ecos lejanos, como si su voz se desvaneciera con el viento. Y luego, como si fuera un mal sueño, escuchamos un susurro. La misma voz que me había acosado antes, diciendo, «Tu hijo está aquí, pero no es el mismo». Nos lanzamos a correr,
pero el desierto era tan vasto, tan cruel, que pronto nos perdimos. Y entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. Allí, en lo alto de una colina, vi a Diego. Pero no era él. Era una sombra con la forma de mi hijo. Moviéndose lentamente, como si nos estuviera esperando, pero en sus ojos no había vida, solo una oscuridad profunda y vacía. El desierto nos había devorado. Y ahora, Diego. Diego ya no era mi hijo. Mariana se desplomó cuando vio la figura de Diego desaparecer entre las sombras. No pude hacer nada para evitar que cayera al suelo, desmoronada por la pérdida. El miedo la consumió. El desierto había ganado. Dejamos caer nuestras mochilas, incapaces de seguir adelante. Pero en ese momento, el viento comenzó a soplar con furia, y las voces nuevamente nos llamaron. ¿Vas a dejarlo todo aquí? ¿Vas a rendirte, Sebastián? La misma voz que escuché al principio, ahora tan clara, tan poderosa, que sentí que el desierto no solo nos había atrapado físicamente, sino que también nos había atrapado en su mente. Me levanté, casi sin voluntad. Mariana seguía sentada en el suelo, mirando el horizonte. El miedo la había dejado muda. La sombra que antes era mi hijo, ahora era un susurro lejano, pero aún podía sentir su presencia acechante. Sabía que nos acechaba, que no éramos libres, que el desierto nos había marcado de una manera que nunca podríamos escapar. Y entonces, escuché una voz, esta vez clara y firme, pero sin compasión. Uno de ustedes caerá. El desierto se alimenta de los débiles. Elige bien, Sebastián. Elige bien. Las noches se hicieron más largas, los días más pesados. Mariana ya no hablaba, ya no se movía como antes. El desierto la había quebrado. Yo estaba solo, enfrentando mi propio tormento. Las voces, las sombras, todo me atormentaba. Mi mente estaba al borde del colapso. Pero algo peor estaba por venir. De alguna manera, comencé a ver cosas, visiones del pasado, imágenes de mi hermano, de los momentos que más me avergonzaban. Como si el desierto, al alimentarse de mi miedo, comenzara a mostrarme mis pecados. Vi a Mariana con los ojos vacíos, como si hubiera sido poseída por algo más. Vi a mi hijo, Diego, acercándose a mí, pero con la sonrisa de una criatura que no era humana. Papá, ¿por qué no nos sigues? Te estamos esperando, todos te estamos esperando. Comencé a avanzar hacia el horizonte, temblando, sintiendo el peso de todo lo que había perdido, todo lo que había dejado atrás. Estaba atrapado. Mi alma ya no era mía. Y el desierto lo sabía. Habíamos estado caminando durante lo que parecía una eternidad. El sol estaba ya demasiado bajo, pero el aire caliente no cedía. La noche caía sobre nosotros, y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Pero, a pesar de la belleza del desierto nocturno, algo dentro de mí me decía que no debíamos seguir. Algo nos acechaba. Mariana se había quedado atrás, caminando lentamente, como si algo estuviera arrastrándola hacia una fuerza invisible. Yo la miraba con desesperación. Cada paso que daba parecía más pesado. A veces se detenía, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si no me reconociera. ¿Qué te pasa?, le preguntaba, pero no obtenía respuesta. De repente, escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara, el sonido de algo arrastrándose por la arena, algo enorme, pesado. Al principio pensé que era una ilusión, el calor y la sed comenzaban a afectarnos, pero luego lo escuché de nuevo, esta vez mucho más cerca. Una sombra enorme apareció frente a nosotros, deslizándose por el suelo, deformándose entre las dunas. No era humana. No podía serlo. Era algo mucho más antiguo, algo que el desierto había engendrado. Lo vi claramente por un segundo, una criatura sin rostro, su cuerpo cubierto de arena y huesos, moviéndose con una agilidad imposible. Miraba hacia nosotros, como si nos estuviera esperando, como si nos hubiera estado observando durante todo el viaje. Mariana,
corre, grité, pero al voltear a verla, ella ya no estaba. Se había desvanecido entre la oscuridad, como una sombra llevada por el viento. Mariana, grité una vez más, pero mi voz fue ahogada por el rugido del viento. No podía verla. No podía oírla. Solo escuchaba la misma voz que había oído antes: el desierto no perdona, Sebastián. Ya has perdido. Ahora es tu turno. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mis piernas temblaban bajo el peso de la desesperación. Me encontré solo. Todo lo que había conocido, todo lo que había querido proteger, ya no estaba. El desierto lo había reclamado todo. Corrí sin dirección, sin pensar, solo impulsado por el miedo. El aire caliente me quemaba la piel, y cada paso que daba parecía acercarme más a la oscuridad. Ya no podía ver nada con claridad. Las sombras parecían alargarse y multiplicarse, formando figuras monstruosas que me observaban desde todas partes. El sonido del viento me llenaba los oídos, y entonces escuché el lamento. Un lamento profundo, desgarrador, que provenía de las profundidades del desierto. No era humano. Era el sonido de algo atrapado en la arena, algo que había sido condenado a vivir eternamente en ese lugar maldito. Corrí hacia el sonido, impulsado por una necesidad que no entendía, una necesidad de encontrar algo, aunque solo fuera una razón para seguir adelante. Pero lo que encontré fue peor que cualquier monstruo, Mariana, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba allí, tendido en el suelo, cubierto de arena. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora vacíos, mirando al cielo sin expresión. La sombra que había tomado su forma me miraba desde el fondo de mi alma, y entendí algo en ese instante: el desierto no solo se alimenta de cuerpos. Se alimenta de lo que queda de nosotros, de nuestras esperanzas, de nuestras almas. No, murmuré, temblando de horror, pero la criatura que había devorado a Mariana ya no estaba. Solo quedaba su cuerpo, y yo, atrapado en la misma trampa mortal. El desierto nunca olvida, nunca perdona. Cada grano de arena que tocamos, cada paso que damos sobre su tierra, deja una marca. Y esas marcas no desaparecen. Me di cuenta de esto cuando mi piel comenzó a arder, como si estuviera marcada, como si el mismo desierto hubiera dejado una huella en mí, una huella que nunca se borraría. Todo lo que quedaba de mi vida era ahora un recuerdo distante. El sueño de un futuro mejor se había desvanecido como la niebla al amanecer. Ahora estaba atrapado, no solo en el desierto, sino también en mi propia mente. Las voces nunca dejaron de hablarme. Susurros que se filtraban en mi cabeza, que me decían que ya no había salida, que el desierto se había apoderado de mi alma. Vi las sombras, sí, pero también vi mi propio rostro reflejado en ellas. El desierto no solo me estaba devorando físicamente, me estaba transformando. En cada paso, cada grieta en el suelo, cada respiración que tomaba, me acercaba más a mi final. No podía escapar. Ya no había forma de salvarme. Mariana había caído, Diego ya no estaba, y yo solo era una sombra de lo que fui. La mañana llegó, pero el sol no trajo consuelo. Todo seguía igual. Cada día, cada noche, el desierto nos arrastraba más lejos. Cuando pensé que todo había terminado, que mi cuerpo y alma se habían rendido, vi algo más. Un brillo, en la distancia, algo que no podía ser el sol. Algo que brillaba con una luz que no pertenecía a este mundo. Me levanté con dificultad, impulsado por una fuerza que no entendía. El desierto me había marcado, pero tal vez había una salida, un último camino que podía seguir. Caminé hacia esa luz, mi corazón latiendo con fuerza, y cuando llegué, lo vi. Era un antiguo altar, cubierto de piedra y ceniza. La misma piedra que había visto en las visiones, el lugar donde todo había comenzado. Pero ahora estaba marcado, cubierto de símbolos que no entendía. Y allí, en ese altar, vi lo que realmente me esperaba, la última parte del sacrificio. La verdad detrás de todo. La razón por la cual el desierto nos había atrapado.
Este desierto no solo consume cuerpos. Consume esperanzas, consume almas, y aquellos que cruzan sus límites están condenados a servirlo por toda la eternidad. Yo ya no tenía retorno. Mi destino estaba sellado. Mi alma ya no me pertenecía. El desierto la había consumido, y ahora, cada grano de arena parecía gritar mi nombre en una lengua ancestral. Había dejado de ser Sebastián. Mi ser se desvaneció junto con las esperanzas de escapar. Lo que quedaba de mí ya no era humano. Solo una sombra, un espectro errante que caminaba entre las dunas. Esa noche, la tormenta llegó. El viento comenzó a azotarnos con furia, más fuerte que nunca. Pero en lugar de huir, algo en mi interior me decía que debía esperar, que debía enfrentar lo inevitable. Porque en ese desierto, ya no había nada que temer, nada que pudiera sorprenderme. De repente, las voces volvieron. Estaban más cerca, susurrando al oído, como si hubieran estado observándome todo el tiempo, esperando el momento perfecto para revelarse. La voz de Mariana, distorsionada, llena de desesperación. Sebastián. Sebastián, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste aquí? Y cuando miré al horizonte, vi algo aterrador. La figura de Mariana, de pie entre las dunas, su cuerpo en ruinas, desfigurado por el desierto. Su rostro no era el de la mujer que había amado. No había expresión en sus ojos. Solo vacío. Un vacío que me devoró con solo mirarlo. Mariana, grité, pero mi voz fue absorbida por el viento. La sombra se acercó lentamente, sus pasos arrastrándose en la arena, su rostro cada vez más distorsionado. De repente, su cuerpo comenzó a desintegrarse, transformándose en una niebla densa que me rodeó, empapándome en su desesperación. Ya no podía ver nada. Estaba completamente cegado por las sombras, sintiendo que el desierto me absorbía, que me arrastraba hacia su boca sin fin. El calor era insoportable, pero ya no sentía mi piel. Todo mi cuerpo ardía, pero no era físico. Era un dolor que provenía del alma, de la marca que el desierto había dejado en mí. Cada paso que daba me acercaba más a la oscuridad, y aunque intentaba avanzar, el suelo parecía engullirme. Sabía que ya no quedaba esperanza. La arena había cubierto mi camino, como si me hubiera tragado por completo. No había salida. El aire era espeso, pesado, como si estuviera atrapado dentro de una pesadilla eterna. Y entonces, el sonido, un susurro lejano, como un eco de mi propia voz. ¿Te arrepientes, Sebastián? ¿Te arrepientes de haber llegado hasta aquí? Era la misma voz que había escuchado al principio, esa que me había dicho que el desierto nunca perdonaría. Pero ahora, sonaba diferente. Sonaba como una voz que me conocía, que sabía todo sobre mí, sobre mi vida. De repente, sentí un dolor profundo, como si algo hubiera perforado mi pecho. Miré hacia abajo, y vi cómo la arena comenzaba a salir de mi cuerpo, como si estuviera siendo drenado por una fuerza invisible. El desierto no solo me había marcado, me estaba vaciando, me estaba despojando de todo lo que alguna vez fui. Te pertenece todo esto ahora, Sebastián, susurró la voz, ya eres uno de los nuestros. Mis piernas ya no me respondían. Caí al suelo, agotado, con la sensación de que el tiempo había dejado de existir. El sol estaba completamente oculto, pero no importaba. El desierto se había convertido en mi prisión, en mi condena eterna. Todo lo que había conocido había desaparecido, y lo que quedaba era solo una sombra vaga de lo que había sido. Cerré los ojos, esperando que el fin llegara. Pero en lugar de eso, algo en mi interior comenzó a despertar. Un recuerdo, un vestigio de mi vida pasada. Recordé a mi familia, a Mariana, a Diego. Recordé todo lo que había hecho por llegar hasta aquí, todo lo que había sacrificado. Pero lo que no sabía era que el desierto nunca olvida. De repente, una figura apareció frente a mí. No era humana, pero la reconocí. Era el espíritu del desierto, la manifestación de todo lo que el desierto había reclamado. Has llegado demasiado lejos,
Sebastián. Pero no tienes a dónde ir. Has cruzado el umbral. Ahora serás parte de la oscuridad eterna. La figura levantó su mano, y sentí cómo la arena comenzaba a envolverme. Mi cuerpo, mi alma, todo era absorbido por esa fuerza maldita. No pude gritar. No pude hacer nada. Solo caí en la oscuridad, donde la luz nunca llegaría. Y cuando finalmente desaparecí, supe que mi historia no terminaría aquí. El desierto seguía reclamando almas, y yo sería una más, atrapado en sus entrañas, condenado a vivir en sus pesadillas para siempre. Las horas se alargaban, y el desierto nunca parecía detenerse. Era un ciclo interminable, un espacio sin tiempo ni fin. La voz de la criatura seguía resonando en mi mente, arrastrándome más y más hacia la perdición. Mi familia, ya no quedaba nada de ellos. El desierto los había devorado, uno por uno. Y ahora, lo que quedaba de mi alma, de mi humanidad, era solo una sombra errante, sin propósito, sin esperanza. A medida que avanzaba, mis pensamientos se desvanecían, y la oscuridad se apoderaba de todo. Ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. Las voces seguían gritando, pero ya no importaba. Ya no quedaba nada de mí. Estaba perdido, más allá de lo que podía comprender. Mi mente ya no era mía. Las sombras se habían apoderado de mis pensamientos, y cada rincón del desierto parecía un reflejo de mi sufrimiento. Ya no podía recordar el calor de la vida, solo la frialdad de la desesperación que se había colado en cada fibra de mi ser. Una figura apareció ante mí, pero no era humana. Era algo más, una presencia etérea que parecía moverse con el viento, deslizándose entre las dunas. El aire se espesó, cargado de una energía oscura que me envolvía, me asfixiaba. No hay escape, Sebastián, susurró la voz, tan cercana que sentí su aliento helado en mi piel. El desierto nunca olvida. Ahora eres uno de nosotros. Intenté correr, pero mis piernas se negaban a obedecerme. Estaba atrapado en un ciclo de horror, un ciclo sin fin. El desierto me había marcado, y con cada paso que daba, más cerca estaba de convertirme en parte de su maldición eterna. El aire a mi alrededor se volvió denso, pegajoso, como si el desierto quisiera tragarse cada rincón de mi ser. Pero entonces lo vi, la figura de Mariana, más distorsionada que nunca, apareciendo ante mí. Su rostro estaba cubierto de arena, y sus ojos, vacíos, me miraban con una tristeza profunda. Te he estado esperando, dijo, su voz llena de angustia. Te dije que no podías escapar. El desierto te reclamará como me reclamó a mí. Y antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo se desintegró, convirtiéndose en polvo, desapareciendo en el aire. Pero lo que quedó fue una sensación aún más aterradora. Su voz, susurrando en mi oído, me decía que yo también desaparecería, que el desierto había ganado. La oscuridad me rodeó como una capa pesada, casi tangible. No había estrella en el cielo que pudiera iluminar mi camino, ni viento que pudiera refrescar mi rostro. Solo el silencio, un silencio abrumador que me aplastaba. La sensación de estar siendo observado nunca se fue. El desierto me miraba, me acechaba, y sabía que me había atrapado. De repente, algo crujió en la distancia. Un sonido, como una rama quebrándose, pero no había árboles aquí, solo desierto. El aire se congeló. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Sabía que algo se acercaba. Mi respiración se volvió errática, mis manos temblaban. No era solo el miedo lo que me atormentaba, era la sensación de que todo lo que había vivido, todo lo que había amado, estaba a punto de desaparecer para siempre. La sombra apareció frente a mí. Era un hombre, pero no lo era. Su rostro estaba cubierto por una máscara de arena, y su cuerpo se movía con una gracia antinatural. De repente, se acercó y habló, su voz rasposa y gutural. Has cruzado el umbral, Sebastián. El desierto te pertenece ahora. Y todos los que alguna vez conociste, todos los que alguna vez amaste, estarán conmigo.
La figura se desvaneció, y con ella, el miedo que sentí se intensificó. El desierto no solo me había quitado a Mariana y a mi familia. El desierto me había arrebatado mi propia humanidad. Cada paso que daba me hundía más en el desierto. Era como caminar hacia la nada, sin un destino, sin esperanza. Mi cuerpo estaba agotado, pero algo me empujaba a seguir, algo más allá de la voluntad humana. Era el desierto, el hambre, el deseo de huir. Pero sabía que huir era imposible. Un grito lejano resonó en mis oídos. Un grito que reconocí al instante. Era Diego. El pequeño Diego, el niño que había perdido. Papá, papá, ¿dónde estás? Intenté correr hacia el sonido, pero cada vez que pensaba que lo alcanzaba, el sonido se desvanecía, alejándose más y más. Diego, te voy a encontrar, grité, pero mi voz se perdió en el viento. Las sombras del desierto comenzaron a tomar forma. Vi rostros de personas que ya no estaban, figuras que se desvanecían en la oscuridad. Algunos los reconocí. Otros, no. Pero todos parecían seguirme, observándome con ojos vacíos. Ya no puedes escapar, Sebastián, dijo una voz que conocía. La de Mariana. Este desierto te consume. Y todos los que amas, todos los que has perdido, serán parte de él. La sombra de Mariana apareció nuevamente ante mí, su rostro distorsionado por la arena. Y antes de que pudiera reaccionar, su figura se desintegró en el aire, dejando atrás una sensación de desesperación absoluta. La tormenta se desató con una furia indescriptible. El viento arrancó las rocas de las dunas, y la arena comenzó a arremeter contra mí como un ejército imparable. La presión en mi pecho era insoportable. Ya no podía respirar, no podía ver, no podía pensar. Todo lo que conocía se estaba desvaneciendo. En ese momento, supe que el final había llegado. No quedaba más que aceptar lo que el desierto me había dado. Sabía que mi alma ya no me pertenecía. El desierto me había marcado, y ahora no había retorno. Cerré los ojos, esperando el fin. Pero el fin nunca llegó. El desierto continuó, como siempre lo hacía, reclamando lo que era suyo, dejándome atrapado en su abrazo mortal. Mi historia había terminado. Era como si el tiempo ya no existiera. El desierto me había devorado, y ahora solo quedaban fragmentos de lo que alguna vez fui. Mi mente se desintegraba como la arena que me rodeaba. Ya no podía distinguir entre lo que había sido real y lo que era parte de la pesadilla. El calor era insoportable, pero ya no sentía el ardor. Mi piel estaba tiesa, casi muerta. El desierto no solo me había quitado a los míos, también me había despojado de mi humanidad. Cada paso que daba, mi cuerpo se sentía más pesado, como si la arena estuviera buscando consumir cada parte de mí. De repente, una sombra apareció frente a mí. No era un ser humano. No era un animal. Era algo más antiguo, más oscuro, que había estado esperando este momento. La criatura me observó con ojos vacíos, y su voz retumbó en mis oídos. Has llegado al final, Sebastián. El desierto te ha reclamado por completo. Y ahora, como todos los que han caído antes que tú, serás parte de su eternidad. La figura extendió una mano hacia mí. Era imposible resistirse. Ya no podía luchar. La oscuridad me estaba tragando, y sabía que no quedaba nada que hacer. Cerré los ojos, aceptando mi destino. Mi cuerpo ya no respondía. Estaba completamente paralizado, y sin embargo, podía sentir todo lo que sucedía a mi alrededor. La criatura me observaba con una mirada fría, como si estuviera esperando que yo finalmente cediera. Mi respiración era apenas un susurro, mi mente atrapada en un abismo sin fin. Sentí que algo se arrastraba por la arena, y miré hacia abajo. Mi sombra, la que siempre me había acompañado, ahora estaba extendida más allá de mí, deformada y retorcida. No era mi sombra. Era una copia retorcida de lo que alguna vez fui, una sombra que ya no reconocía como mía.
El desierto seguía cambiando a mi alrededor. Ya no había luz, solo una oscuridad densa y pesada, como si el mismo aire estuviera lleno de dolor. Las figuras que me rodeaban se desvanecían y aparecían, como si nunca hubieran existido. La realidad misma se disolvía en un mar de tinieblas. ¿Te arrepientes ahora, Sebastián? La voz resonó, una mezcla de la criatura y las voces que había oído a lo largo del camino. El desierto nunca olvida. Te has convertido en lo que temías. Y ahora, te haré parte de él. El viento susurraba entre las dunas, pero no me traía consuelo. Mi mente comenzaba a fragmentarse, mis recuerdos se volvían borrosos, como si alguien los estuviera borrando uno a uno. Ya no recordaba cómo era mi vida antes del desierto, ni siquiera sabía quién era realmente. Fue entonces cuando lo vi. Un rostro, una figura del pasado. Era Mariana. No la figura distorsionada que había visto antes. Esta vez, era ella, tal como la recordaba, con su rostro lleno de amor y tristeza. Su mirada me atravesó, y por un momento, todo lo que había perdido regresó. Sebastián, ¿por qué no me buscaste? Su voz era suave, pero estaba cargada de dolor. Te advertí. El desierto no perdona a los que caen en sus manos. No supe qué responder. ¿Cómo podía? Todo lo que había hecho había sido en vano. El desierto me había arrastrado, y yo lo había seguido, cegado por el deseo de escapar. Pero no había escape. Nunca lo hubo. La figura de Mariana desapareció tan rápidamente como apareció, dejándome con una sensación de vacío aún más profunda. Era como si el desierto me estuviera mostrando lo que había perdido, solo para quitarlo una y otra vez. La tortura no tenía fin. Cada vez que pensaba que la oscuridad me había engullido por completo, algo me traía de vuelta, para seguir sufriendo. Vi a Diego entonces. Su rostro estaba marcado por la misma desesperación que sentí al principio de este viaje. Me miraba desde la distancia, sus ojos llenos de una tristeza que no podía comprender. «Papá, ¿por qué no viniste a buscarnos?», preguntó, su voz quebrada. «Te dije que no podías escapar». La imagen de mi hijo se desvaneció, y con ella, la última chispa de esperanza que me quedaba. El desierto me había dejado sin nada, sin recuerdos, sin deseos. Todo lo que quedaba de mí era un espectro, un eco del hombre que alguna vez fui. La noche cayó sobre mí, pero no era una noche normal. Era una oscuridad espesa, que me rodeaba por completo. No había estrellas. El viento no soplaba. El desierto había dejado de ser un paisaje, se había convertido en una entidad viva que me observaba, me juzgaba. Cerré los ojos, pensando que tal vez, si me entregaba, el sufrimiento cesaría. Pero el desierto no tenía compasión. No había descanso. No había consuelo. Solo había oscuridad. Escuché nuevamente esa voz. Una voz que no era humana, una que surgía de las entrañas del mismo desierto. Ya no queda nada de ti, Sebastián. Has cruzado el umbral, y no hay retorno. Ahora eres parte de mí. La sensación de ser observado se intensificó. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, acercándose lentamente. Mi respiración se volvió errática, y supe que no podía escapar. El desierto me había reclamado, y ya no había salida. Estaba rodeado de nada. La arena, el viento, el aire, todo se había desvanecido. No había futuro, ni pasado. Solo quedaba el presente, una pesadilla interminable que me mantenía atrapado. Mi cuerpo ya no era más que un cuerpo vacío, sin vida. Las voces seguían resonando en mi mente. Voces de todos los que había perdido. Voces que me llamaban, que me imploraban que lo siguiera, que dejara de resistir. Pero, ¿qué significaba resistir en un lugar como este? ¿Qué significaba vivir en un desierto que nunca perdona? El silencio fue lo único que me acompañó cuando finalmente me rendí. No había más dolor, ni miedo, solo el vacío de la existencia eterna.
El tiempo ya no tenía significado. Mis ojos no podían distinguir entre el día y la noche, entre la vida y la muerte. El desierto se había convertido en un todo, una inmensidad que me tragaba sin piedad. Me encontraba solo, pero no solo. Las voces seguían resonando en mi mente, como ecos distorsionados de lo que alguna vez fui, lo que alguna vez amé. Los recuerdos de mi familia se volvían cada vez más borrosos, como si fueran figuras que desaparecían en la neblina. De repente, escuché el susurro de mi nombre, suave pero inconfundible. Sebastián. Era la voz de Mariana. Pero esta vez, no era una ilusión. Algo en su tono era diferente, como si estuviera llamándome desde un lugar lejano. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de la voz, pero todo lo que vi fue la interminable extensión de arena y sombras. Mariana, ¿eres tú? Mi voz salió débil, quebrada por el miedo. Ven a mí, Sebastián, respondió, y aunque su voz era suave, había una urgencia desesperada en ella. Ven, no tienes que quedarte aquí. No tienes que ser uno de ellos. Un impulso irracional me hizo seguir la voz. Mis pies se movían como si estuvieran controlados por una fuerza ajena a mí, caminando sin rumbo, hacia lo desconocido. Cada paso que daba me acercaba más a la oscuridad que rodeaba el desierto, y cada vez que pensaba que lo alcanzaba, la figura se desvanecía, como si se alejara más de mí. Mi respiración se aceleró. Sentía la presencia de algo más, algo en el aire. No podía ver bien, pero lo sentía, lo percibía. El desierto no solo me había despojado de todo, sino que ahora parecía querer devorar mi alma. No había esperanza. No había salida. De repente, algo se movió en la oscuridad. Una sombra se deslizaba por el suelo, arrastrándose como una serpiente, acercándose rápidamente. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Las sombras ya no me pertenecían. Estaba completamente atrapado. Las voces se hicieron más intensas. No tienes escapatoria, Sebastián, susurraron. Eres nuestro ahora. La oscuridad parecía engullir cada pensamiento, cada momento de resistencia. Sabía que no podía luchar más. Fue entonces cuando algo aterrador ocurrió. La sombra se materializó ante mí, tomando forma humana. Era una figura alta, encapuchada, con ojos vacíos que me miraban fijamente. Su presencia era insoportable, como si todo el peso del desierto cayera sobre mí. Ven, dijo la figura, su voz profunda y resonante. Es hora de que te unas a nosotros. No había manera de escapar. El desierto había tomado lo que quedaba de mí, y la realidad misma parecía torcerse, desmoronarse. Cada rincón de este lugar se estaba transformando en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi mente se retorcía, incapaz de comprender lo que sucedía. Todo lo que conocía ahora estaba distorsionado, como si estuviera atrapado entre dos mundos, entre lo que fui y lo que me había convertido. Ya no era Sebastián. Ya no era una persona. Solo quedaba una sombra, una huella de lo que alguna vez fue humano. Un grito desgarrador llenó el aire. Era mi propio grito, uno que había salido de lo más profundo de mi ser. Pero ya no me reconocía. Era solo un eco, un susurro que desaparecía en el viento del desierto. Todo se desvaneció, pero no en el sentido en que esperaba. No había paz, ni descanso. Solo el vacío, la eterna oscuridad del desierto que me había absorbido por completo. El tiempo había dejado de existir, y ahora solo quedaba la presencia del desierto, observándome desde todas las direcciones. El desierto nunca olvida, Sebastián, dijo una voz, y su tono era frío, lleno de una sabiduría antigua. Has cruzado el umbral, y no hay retorno. Eres parte de nosotros ahora. Y siempre lo serás. La criatura que me observaba ya no era humana. Era el reflejo de lo que el desierto había hecho de mí, una sombra, un eco sin forma. El desierto había reclamado todo lo que era mío, y ahora yo era uno con él. La historia de mi familia, la búsqueda de una vida mejor,
todo se había desvanecido en la nada. Nada importaba ya. Estaba perdido, atrapado en la eternidad del desierto, y no había esperanza de escape. Así termina la historia de Sebastián, el hombre que cruzó el desierto en busca de una vida mejor, pero que encontró algo mucho peor. El desierto lo devoró, como devora a todos los que se atreven a desafiarlo, dejando solo huellas de lo que alguna vez fue. Si alguna vez te encuentras cruzando un desierto, recuerda, el desierto nunca olvida. Y una vez que caes en sus garras, ya no hay retorno.